¿cómo estás? Hola Alicia, muy buenas tardes a vos y a toda la audiencia. Te recuperamos, porque ¿qué pasaron? 2 semanas, casi, más. Sí, tuvimos unas semanas un poco atípicas también, ¿no? Sí, es cierto. Tuvimos entre feriados y después, bueno, algunas agendas así encontradas. Cecilia, decía, estuvimos hablando en estos días a propósito del Día Internacional del Preso y la Presa Política, con Gustavo Franquet de la Gremial de Abogados y Abogadas. Y un poco, además de conocer la trayectoria de este colectivo de abogados y abogadas, nos empezó a hablar de la causa Laura Villalba, que justamente mañana estaría arrancando uno de sus juicios en la ciudad de Asunción, en Paraguay. Y decía, podemos empezar un poco a retomar también esta historia que hemos seguido muy de cerca aquí en la radio de la universidad y con vos particularmente. Sí, este es un caso del que hablamos en varias oportunidades porque es parte de una historia más compleja y la verdad muy terrible, de la cual empezamos a enterarnos en septiembre del 2020, cuando fueron asesinadas en el norte paraguayo las niñas María Carmen y Lilian Mariana Villalba, asesinadas por militares paraguayos en una zona que está bajo control de la Fuerza de Tarea Conjunta, que está integrada por el Ejército Paraguayo, la Policía Nacional Paraguaya y la Secretaría Nacional de Lucha contra el Narcotráfico. Estas niñas estaban en esa zona de visita a sus familiares, que son integrantes de la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo, y bueno, de acuerdo a los pocos testimonios que hay y a la denuncia de la familia, estas niñas fueron tomadas, capturadas con vida, y luego fueron presentadas ya muertas como guerrilleras muertas en combate. Incluso el gobierno llegó a decir que eran las dirigentes del Ejército del Pueblo Paraguayo. Bueno, estas niñas tenían 11 años. Y bueno, así fue como nos empezamos a encontrar con la historia de la familia Villalba. Y bueno, Laura justamente es la madre de una de estas niñas, de María Carmen. Y después de numerosos acontecimientos y de una persecución de meses en la selva hacia ella y otras integrantes de su grupo familiar, ella terminó siendo capturada en diciembre del 2020 por la misma Fuerza de Tarea Conjunta que asesinó a su hija y a su sobrina en una zona de Paraguay que se llama Cerro Guazú, en el departamento de Amambay. Está presa desde el 23 de diciembre del 2020. Y bueno, lo que va a empezar mañana es uno de los juicios que está previsto contra ella, por asociación ilícita terrorista, intimidación pública, tenencia de armas, bueno, una serie de cargos muy graves, pero en la acusación, por lo que nosotros pudimos ver, porque accedimos a material sobre esta causa, no hay hechos descritos. A ver, no podemos contestar la pregunta de por qué hecho la están imputando, ¿no? Sí. De hecho, yo preguntaba en algún momento también quiénes serían las víctimas de Laura, digamos, ¿no? En esa causa judicial, en ese expediente, y no queda claro nada tampoco, ¿no? Ni siquiera lo enuncian. No, justamente en algún momento la Fiscalía, que hay una Fiscalía Especial para delitos de terrorismo en Paraguay, ¿no? Todo esto configurado bajo las leyes antiterroristas que se aprobaron en el mismo tiempo en toda América Latina, bajo receta norteamericana, calcadas, ¿no? Bueno, entonces también se crean, digamos, las figuras penales correspondientes, y hay, como son considerados delitos como especiales, en el caso de Paraguay, hay una fiscalía antiterrorista, ¿no? Y esta fiscalía, que tiene antecedentes muy feos en cuanto a atropellos de garantías y violaciones a derechos humanos, y además de una omisión absoluta en cuanto a los delitos que comete el Estado, ¿no? En primer momento pusieron entre las posibles acusaciones homicidio en grado de tentativa, ¿no? Diciendo que ella tenía en su poder un arma que se había usado hace no sé cuántos años para matar a una persona. Pero finalmente, como no podían identificar que esa arma hubiera sido usada, en qué momento y contra quién y quién sería esa víctima, sacaron eso de la carátula, porque además hay otra cosa más, y es que en el acta que se labra en el momento que la detienen, consta que ella no tenía elementos en su poder
y que además ella estaba vestida de civil, ¿no? Al día siguiente, que ella es llevada a Asunción con un gran despliegue militar y mediático también, la fiscalía dice que se encontró una mochila que era de ella y en esa mochila había un arma, ¿no? Le atribuyen esa mochila siendo que en el momento de tomarla, de capturarla, ella no tenía una mochila. Entonces, con eso también trataban de decir que ella habría cometido con esa arma, que estaba ahí un delito, pero hay un problema, digamos, ¿cómo prueban que esa arma era de ella? Pero bueno, ese tipo de irregularidades son comunes en estos casos, porque también hay que decir que la figura de terrorismo, que es una figura sumamente selectiva y que se aplica en casos de oposición política, porque no, por lo menos en Paraguay no ha tenido otro tipo de utilización, es una figura poco precisa, que es una de las grandes críticas que se le hace desde el garantismo en el derecho penal, de que las figuras penales, los tipos penales tienen que ser sumamente precisos. Y en el caso del terrorismo no queda claro cuándo a una persona se le puede imputar terrorismo, qué es lo que tiene que hacer una persona para ser terrorista, cuáles son las condiciones, y la verdad es que en esa poca precisión de ese término se termina configurando los delitos de terrorismo como en realidad la disidencia política, porque no está definido por sí por los métodos, por ejemplo, no está definido en función de los objetivos tampoco. Entonces, de alguna manera, y por varios elementos que se van enunciando, como por ejemplo ser de 3 o más personas, constituir como una especie de asociación que se llama asociación ilícita terrorista, actuar en más de una jurisdicción, por ejemplo, va cuadrando más en ciertos tipos de acción política, ¿no? Y bueno, lamentablemente, como pasa en todos los países donde existen estas figuras y se aplican, el titular, la carátula de terrorismo es el permiso para que las fiscalías acusen y no tengan que probar nada, ¿no? Donde se destruye el principio de la presunción de inocencia, por ejemplo. Y también se destruye el principio de que las fiscalías tienen que probar la comisión de delitos y no las personas tienen que probar su inocencia. Acá además hay como un delito de autor, ¿no? No hace falta que se pruebe el hecho, sino que se la juzga por lo que es, no por lo que se supone que hizo. Sí, y además en el caso de Laura, que ni siquiera vivía en Paraguay, sino que ella vivía en Argentina, ella es una enfermera radicada en Argentina. En el momento en que la capturaron, hacía más de 10 años que ella estaba radicada en Argentina, con su familia. Ella tuvo 4 hijos en Argentina, que son todos niños de corta edad, lo cual muestra que ella vivía en Argentina, trabajaba en una clínica conocida en Puerto Rico. O sea, hay muchas personas que podrían dar fe de que ella vivía acá, no vivía en Paraguay. Pero lo que más que nada dice el régimen paraguayo con mucha claridad es que ella es de la familia Villalba, que como hay varios miembros de la familia Villalba en el EPP, eso es como una señal de pertenencia, ¿no? O sea, si es Villalba, es parte del EPP. Es más, han llegado a decir que gracias a la familia Villalba se sostiene el EPP. Y cuando dicen eso, no se refieren a quienes están en la guerrilla, se refieren a las mujeres que vinieron huyendo de la persecución política en Paraguay, que son los que no son integrantes, digamos, y que vinieron a vivir a Argentina. Entonces, doña Mariana Ayala, que es la madre, que es una señora de 80 años, Laura y sus otras hermanas, que justamente vinieron a Argentina para poder criar a sus hijos y sus sobrinos en paz. Ellas son el sostén de lo que el ejército y el régimen paraguayo dicen que es una organización terrorista. Y mientras tanto, el Estado paraguayo mató a 2 niñas de 11 años, posteriormente desapareció a una de las primas de estas niñas también, que tenía 14 años en ese momento, y no hay certeza de su suerte. Metió presa arbitrariamente a Laura. Laura no tenía ninguna orden de captura cuando la metieron presa. Y todos esos crímenes de Estado no se mencionan, ¿no?, en la causa. De hecho, Cecilia, esto que decís, el asesinato de las 2 niñas y la desaparición forzada de Lichita, ¿cuáles son las novedades que hay? ¿Se sabe cómo avanzan esas investigaciones? Por un lado, ese doble infanticidio, y por el otro lado, la desaparición forzada. ¿Hay una investigación abierta? ¿Hay información que la familia pueda acceder de lo que está pasando en esas causas?
Bien, sobre la desaparición forzada de Lichita no hay absolutamente nada, de eso todo lo que hubo fue algunas excusas de parte del Estado paraguayo de decir, bueno, nosotros no sabíamos, porque Laura no dijo en el momento en que la capturaron, cuando ella justamente se acercó a los soldados de la Fuerza de Tarea Conjunta pidiéndole que la ayuden a buscarla, porque hacía días que no la encontraba y andaba recorriendo esa zona a ver si la podía encontrar, y bueno, cuando ellos entendieron de quién se trataba, la metieron presa en vez de ayudarle, ¿no? O sea, que no es que ella no dijo que Lichita estaba desaparecida, ella les dijo lo que sabía dentro de lo que podía saber, porque ella Lichita no, el problema fue que se perdieron, digamos, se perdieron porque ellas no conocían la zona. Y a partir de ahí no pasó nada durante meses y meses, hasta que en un momento la Fiscalía dijo que ellos tampoco sabían, y bueno, como que hay ahí... nunca hubo un operativo de búsqueda, hay una denuncia internacional, desde uno de los comités de la ONU se le preguntó al Estado paraguayo qué estaba haciendo, y el Estado paraguayo contestó que no tenía información, pero no solamente nunca la buscaron, sino que además tampoco dejaron que los operativos que intentaron hacer las organizaciones de solidaridad, de búsqueda o de por lo menos ir a relevar información a la zona donde se fue vista por última vez, se pudieran hacer. De hecho, hubo una misión internacional que fue expulsada de Paraguay por intentar llegar a esa zona que está bajo control militar. O sea, Lichita desapareció después de meses de persecución por parte de los militares en una zona que está bajo absoluto control militar, ¿no? O sea que ahí se va configurando la responsabilidad del Estado paraguayo. Y en el caso de las niñas, que en un momento hubo como una controversia internacional porque las niñas eran argentinas, ellos dejaron eso así, a las niñas rápidamente, después de mostrarlas muertas, vestidas con ropas militares que no tenían, que no eran de ellas, dijeron que las habían enterrado, ya las enterraron en una fosa común, y cuando se pidió que se las saque de ahí, que se haga una autopsia, los cuerpos fueron retirados de esa fosa, fueron llevados a Asunción para hacer una inspección sobre sus cuerpos por una cuestión de la controversia de la edad que ellos tenían, porque el régimen dijo que eran mujeres adultas, después dijeron que eran adolescentes, y bueno, finalmente cuando se hizo la inspección, los forenses admitieron que eran niñas de 11 años, pero la ropa no estaba, y ahí ellos dijeron que habían quemado la ropa porque había un protocolo que aplicar que era el de COVID. El protocolo de COVID no dice eso, sino que bueno, lo que hicieron fue borrar pruebas, ¿no? Y aparte, y tampoco les hicieron una autopsia, lo que hicieron fue una inspección sobre los cuerpos, nada más. Después dijeron, esto lo dijo el mismo fiscal Delfino a cargo de la orden, del procedimiento en el cual ellas las capturaron, que para qué se iba a hacer una autopsia si todos sabíamos de que habían muerto. O sea, ¿no? Mirá el nivel de los agentes fiscales y judiciales, ¿no? Entonces nunca se le hizo una autopsia. La familia pidió que el equipo de antropología forense haga la revisión de los cuerpos, y la autopsia nunca se permitió. El Estado paraguayo se cerró en sus prerrogativas de soberanía, y finalmente las niñas fueron enterradas en un cementerio en el norte paraguayo, en Concepción, y están ahí, ¿no? Recordemos, Cecilia, que esta historia se empezó contando como un operativo exitoso del FTC, con el presidente de Paraguay posando con los cadáveres detrás, digamos, ¿no? Sí, ellos fueron, o sea, así se anunció, y además dijeron que habían abatido a 2 mujeres dirigentes del FTC. O sea, cuando una de las colegas de Emilia Villalba dijo, no son dirigentes, son las hijas, la hija y la sobrina de mi colega, y tenían 11 años, se empezó como a caer esa versión, pero bueno, no se logró luego que se haga la autopsia, y nunca el Estado paraguayo, ni siquiera por una formalidad, inició una investigación acerca de cómo murieron estas niñas, ¿no? Más allá de que el fiscal diga todos sabemos, ellos dicen un enfrentamiento en el cual ellas tenían armas y tiraban, estas criaturas pesaban 35 kilos, y ellos le atribuyen haber levantado fusiles que pesaban más que ella, y además nunca le dejaron a la familia tener acceso a absolutamente nada. Unos meses después, la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay hizo una denuncia formal por estos asesinatos, entonces obligaron a que se crea una causa, pero tampoco le dejan a la familia
tener intervención en esa causa. A todo esto la familia está en Argentina, perseguida políticamente, tuvieron que pedir refugio, entonces no pueden ir allá. Inclusive todavía el Estado paraguayo no expidió el certificado de defunción de María Carmen Villalba. Sí expidió el de Lilian Mariana, pero luego de muchos meses de insistencia por parte del abogado de la familia de que se le otorgue el certificado de defunción, ¿no? Que lo lograron hace muy poco tiempo, y ahora falta todavía el de María Carmen Villalba, con lo cual está claro que el Estado paraguayo ni siquiera quería certificar estas muertes. Unas muertes fueron anunciadas por todos los medios y festejadas, sí. ¿no? Ahí estábamos viendo las fotos de lo que fue esa publicación, si se quiere, esa propaganda del operativo del FTC con el presidente posando ahí, con el presidente paraguayo posando ahí. Cecilia, y una de las cosas que también hemos contado, porque mientras vas relatando aparecen las imágenes de estos últimos poco más de 2 años, que es justamente la persecución sistemática a esta familia, digamos, ¿no? Porque finalmente se tuvieron que ir de la provincia. Sí, de acá también se tuvieron que ir porque ellas vivían muy cerca del río, en Puerto Rico, y estaban siendo asediadas en su mismo lugar de vivienda permanentemente por personas desconocidas. Hubo una intervención de parte del Ministerio del Interior en el tiempo que estaba Sabrina Frederick, y se les dispuso como una especie de cordón de la gendarmería, que a la familia tampoco le gustó, digamos, esa situación, pero así todo había gente que se metía en la chacra, y lo otro que después de que la gendarmería empezó a tener como una presencia ahí, empezaron a volar drones arriba de la chacra. Y cuando ellas preguntaron de quién eran esos drones, desde estas instancias federales llegó la respuesta de que esos drones eran de la policía paraguaya, o sea, una violación a la soberanía argentina. Y como hay antecedentes de que fuerzas paraguayas vinieron a territorio argentino a hacer ilegalmente operaciones contra gente a la que planteaban como objetivo, la familia decidió irse, ¿no? Porque además ya en ese momento quedaban 3 mujeres adultas a cargo de una gran cantidad de niñas y niños menores. Y bueno, después del asesinato de las niñas, lógicamente que no iban a seguir arriesgándose a que suceda nada más, ¿no? Pero además creo que hay que decir que la actitud del gobierno provincial fue una absoluta indolencia con esta familia, ¿no? Cuando las niñas fueron asesinadas, nosotros gestionamos que ellas sean recibidas por el gobernador, porque es un caso de extrema gravedad. O sea, uno no pide una entrevista con el gobernador por cualquier cosa. Y finalmente fueron recibidas por Chela Leyes, que en ese tiempo era ministra de Derechos Humanos, que era una ministra que no tenía ningún poder, con la cual tuvieron una conversación, pero no hubo ningún tipo de compromiso ni ningún tipo de acción en función de algún tipo de colaboración con esa familia. Y de hecho, poco tiempo después, la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de acá de Misiones, que depende de Vicegobernación, empezó una tarea de como asedio a la familia para ver qué estaban haciendo con las niñas. Y todo lo que planteaban siempre nos hizo pensar que el planteo no nos cuadraba desde el punto de vista de estoy preocupado porque estas niñas parecía más a requerimiento del esta Estado. Situación. Claro, o sea, como que cuando ellos decían por qué, lo que repetían eran los argumentos del Estado paraguayo de que la familia, de que estas mujeres adultas estaban criando niñas y niños para enlistar en la guerrilla. Acá, o sea, el Estado misionero siempre actuó bajo las hipótesis del gobierno paraguayo. Entonces la familia no se podía quedar acá, porque le mandaban trabajadoras sociales a la casa a ver qué era lo que estaban haciendo, querían ver, querían meterse. Después exigieron que la familia haga un tratamiento psicológico y después empezaban a pedir que las psicólogas le manden informes, cosa que además es ilegal, digamos, ¿no? Un profesional de la salud no puede estar revelando lo que habla con sus pacientes. Entonces, bueno, también... Además una intervención que nadie pidió, digamos, ¿no? Porque si de última hubieran pedido, pero ni siquiera eso, digamos, ¿no? Una intervención que no se pidió. Cecilia, mañana comienza, o debería por lo menos comenzar esta causa, esta primera audiencia del debate oral. Así que, bueno, seguramente vamos a estar atentas porque hay una posibilidad de que no arranque el debate, ¿no? Sí, hoy nos contaba eso también uno de los abogados que nos venían advirtiendo que
están las fechas ya establecidas, se supone que el juicio se va a hacer desde mañana hasta cierta cantidad eran 5 audiencias que se tendrían que completar la semana que viene, pero la defensa apeló una negativa de parte del juzgado de una incorporación de elementos de prueba, tanto testigos como otros elementos, y como esa apelación no fue contestada, en verdad el juicio no debería empezar. Pero mañana comienza, más allá de estas quejas de la defensa, pero la defensa mañana va a plantear que se vuelva a aplazar. Puede ser que le digan que tiene razón, o puede ser que le digan vamos a empezar igual, con lo cual nos va a quedar claro también que Laura está yendo a un juicio en el que no se puede defender. Que las garantías no existen. ¿Qué pasa mañana? No, por supuesto. Vamos a ver mañana qué pasa durante la mañana. Cecilia, vamos a estar atentas ahí a esa situación. Y ahí, para una de las charlas que tenemos, de las columnas, deberíamos hablar de las visitas también a Laura, que eso es un capítulo muy interesante, pero ¿te parece para otra charla? Sí, por supuesto. Siempre tendremos temas para seguir hablando. Muchas gracias, Cecilia. Un abrazo. A vos, hasta pronto. Ahí hablábamos con Cecilia